Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 3. Un buen soldado de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 1 al 13. Introducción. En la vida cristiana no somos llamados a la pasividad, sino al compromiso. No somos invitados a la comodidad, sino a la constancia. No se nos promete un camino sin desafíos, sino una vida con propósito eterno. Seguir a Cristo implica avanzar, crecer, resistir y permanecer firmes aun cuando las circunstancias no sean favorables. En el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo de Tarso vuelve a dirigirse a su amado hijo espiritual, Timoteo, con un tono firme, cercano y profundamente pastoral. No son palabras improvisadas, son consejos nacidos de la experiencia, del sufrimiento y de años de servicio fiel. Pablo escribe desde la prisión, consciente de que su tiempo está llegando al final. Sus palabras no son ligeras, son un legado. Pablo sabe que el ministerio no es sencillo. Habrá oposición, cansancio, críticas, distracciones y momentos de profunda soledad. Habrá temporadas en las que el esfuerzo parecerá no dar fruto inmediato. Habrá días en los que la fe será probada y la perseverancia puesta a examen. Por eso no ofrece un mensaje romántico ni superficial, ofrece una preparación realista. Con sabiduría, utiliza 3 ilustraciones poderosas y prácticas: un soldado, un atleta y un labrador. 3 figuras cotidianas en el mundo antiguo, pero cargadas de significado espiritual. Cada una representa una actitud necesaria para quien desea servir fielmente. El soldado nos habla de enfoque y disciplina en medio del conflicto. El atleta nos recuerda la importancia de la obediencia y la integridad en la carrera. El labrador nos enseña el valor del trabajo paciente y constante, aun cuando la cosecha tarde en llegar. Cada imagen revela una dimensión esencial del servicio cristiano. Cada metáfora muestra que el llamado no es superficial ni emocional, requiere determinación, carácter y perseverancia. No se trata simplemente de comenzar bien, sino de terminar fielmente. Este pasaje nos recuerda que seguir a Cristo no es una emoción momentánea, sino una decisión diaria de fidelidad. Es levantarse cada día con la convicción de agradar a aquel que nos llamó. Es mantenerse firme cuando otros retroceden. Es continuar sembrando cuando los resultados no se ven de inmediato. Porque el ministerio verdadero no se mide por aplausos, sino por fidelidad. No se sostiene por entusiasmo pasajero, sino por compromiso constante. Y no depende únicamente de nuestra fuerza, sino de la gracia que Dios provee. Esta enseñanza sigue siendo actual. Hoy, como entonces, el llamado es claro: vivir como buenos soldados, competir como atletas íntegros y trabajar como labradores perseverantes, confiando siempre en la fidelidad inquebrantable de Cristo. Un buen soldado de Jesucristo. Fortalecidos en la gracia. El apóstol Pablo de Tarso comienza esta sección con una exhortación profunda y paternal dirigida a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La expresión esfuérzate no implica producir fuerza propia, sino ser fortalecido continuamente. Es una invitación a permanecer conectados a la fuente correcta. Pablo no le dice: sé fuerte en tu carácter o confía en tu experiencia, sino fortalécete en la gracia. La fortaleza del creyente no proviene de su capacidad natural, su carisma o su preparación académica. Proviene de la gracia de Cristo. No es autosuficiencia, es dependencia consciente. No es orgullo espiritual, es humildad activa. La gracia no es solo el punto de entrada a la vida cristiana, es el combustible permanente del ministerio. Es la gracia la que sostiene cuando el ánimo baja. Es la gracia la que levanta cuando fallamos. Es la gracia la que capacita cuando nos sentimos insuficientes. El ministerio no se sostiene por talento humano, sino por gracia divina. Sin embargo, esa gracia no produce pasividad, produce fortaleza activa. La gracia no es excusa para la negligencia, es poder para la perseverancia. El soldado, disciplina y enfoque. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera ilustración es la de un soldado. En el mundo antiguo, un soldado sabía que al enlistarse aceptaba sacrificios. No esperaba comodidad. Sabía que habría noches sin descanso, marchas largas y enfrentamientos peligrosos. El compromiso era total.
Un soldado entiende que hay una misión. Vive con propósito. No pelea por entretenimiento, pelea por obediencia. Sabe que su vida responde a una autoridad superior. Pablo añade: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado evita enredos innecesarios. No se distrae con asuntos secundarios mientras está en campaña. Su enfoque está claro: agradar a su comandante. Espiritualmente, esto significa que el creyente debe discernir qué cosas son distracciones y qué cosas son esenciales. No todo lo permitido es conveniente. No todo lo bueno es prioritario. La vida cristiana exige disciplina en medio de la presión. Enfoque en medio de distracciones. Resistencia en medio de adversidad. El soldado no abandona el campo de batalla cuando se intensifica la lucha. Permanece firme. Sabe que la victoria no siempre es inmediata, pero la fidelidad es obligatoria. El atleta, obediencia a las reglas. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. La segunda ilustración es la del atleta. En los Juegos antiguos, los competidores debían entrenar durante años y comprometerse a cumplir reglas estrictas. No bastaba con tener talento, era necesario someterse a normas claras. Un atleta no solo necesita esfuerzo, sino obediencia. No basta con correr, debe hacerlo conforme a las reglas establecidas. En el ministerio, no todo vale. La meta no justifica los medios. La integridad es tan importante como el resultado. Podemos lograr reconocimiento humano y aún así perder aprobación divina si el camino no fue recto. El atleta se prepara con disciplina diaria. Renuncia a comodidades temporales por una meta mayor. Se somete a entrenamiento constante, incluso cuando nadie lo observa. Compite con honestidad y honra las reglas. El premio no es para el que corre de cualquier manera, sino para el que persevera legítimamente. En la vida cristiana, el carácter sostiene el llamado. La obediencia puede parecer restrictiva, pero en realidad es protectora. Nos mantiene dentro del propósito de Dios y preserva nuestro testimonio. El labrador, trabajo paciente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. La tercera ilustración es la del agricultor. A diferencia del soldado que enfrenta batallas intensas o del atleta que compite ante multitudes, el labrador trabaja en silencio. Su labor es constante, repetitiva y muchas veces invisible. El labrador prepara la tierra, siembra la semilla y espera. No puede acelerar el crecimiento. Depende del clima, del tiempo y del proceso natural que Dios ha establecido. El ministerio no siempre ofrece recompensas visibles rápidas. Muchas veces implica sembrar con lágrimas, esperar con paciencia y confiar en el tiempo de Dios. El labrador nos enseña constancia silenciosa, paciencia prolongada, trabajo fiel sin aplausos. Hay temporadas en las que parece que nada está creciendo. Pero debajo de la superficie, las raíces se están fortaleciendo. La cosecha llega, pero después del proceso. Y solo participa del fruto quien estuvo dispuesto a trabajar primero. Recordando a Cristo. Pablo centra todo en una verdad esencial. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. El modelo supremo no es el soldado, ni el atleta, ni el labrador. Es Cristo mismo. Cristo es el soldado fiel que no retrocedió ante el sufrimiento. Es el atleta obediente que cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Es el sembrador que entregó su vida para producir una cosecha eterna. Él sufrió, obedeció y perseveró hasta la cruz. Y fue resucitado. Pablo incluso declara que está preso por causa del Evangelio, pero afirma con convicción: la palabra de Dios no está presa. Las cadenas humanas no pueden detener el propósito divino. Los obstáculos no limitan el avance del Evangelio. La fidelidad de Dios trasciende cualquier circunstancia. Una declaración de fidelidad eterna. El pasaje culmina con una declaración solemne y profunda. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará.
Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí se entrelazan advertencia y consuelo. Nuestra fidelidad importa. La perseverancia tiene recompensa. El sufrimiento no es inútil, prepara gloria futura. Pero aun cuando nuestra debilidad se manifiesta, el carácter de Cristo no cambia. Él permanece fiel porque su naturaleza es inmutable. Su fidelidad no depende de nuestra perfección. Depende de quién Él es. Y eso nos sostiene cuando nuestras fuerzas fallan. Enseñanza clave. El ministerio exige compromiso, esfuerzo y constancia. Como el soldado, debemos mantener enfoque. Como el atleta, debemos vivir con integridad. Como el labrador, debemos trabajar con paciencia. No es un llamado cómodo. Es un llamado firme. No es superficial. Es profundo y transformador. El servicio cristiano no se sostiene con emociones pasajeras, sino con disciplina diaria. No se fortalece con entusiasmo momentáneo, sino con perseverancia constante. Y sobre todo, no descansa únicamente en nuestra capacidad, sino en la gracia inagotable y la fidelidad eterna de Cristo. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 13, el apóstol Pablo de Tarso entrega una imagen clara, sobria y profundamente desafiante del discipulado verdadero. No presenta una fe superficial ni un ministerio basado en emociones pasajeras. Presenta una vida marcada por el compromiso, la resistencia y la fidelidad. El discipulado no es una carrera corta, es una travesía de toda la vida. No es un impulso inicial lleno de entusiasmo que se desvanece con el tiempo, sino una decisión diaria de permanecer firmes, aun cuando el ánimo fluctúe y las circunstancias cambien. El soldado nos recuerda que debemos mantener el enfoque. Que no podemos permitir que las distracciones nos desvíen del propósito. Que fuimos llamados con una misión, y esa misión merece nuestra atención completa. El atleta nos enseña que debemos obedecer con integridad. Que no basta con avanzar, debemos hacerlo correctamente. Que el carácter sostiene el llamado. Que la obediencia silenciosa es más valiosa que el reconocimiento visible. El labrador nos muestra que debemos perseverar con paciencia. Que el fruto no siempre es inmediato. Que muchas veces trabajaremos sin aplausos, sin resultados visibles, confiando únicamente en que Dios es fiel para dar crecimiento a su tiempo. Y sobre todo, Cristo es el centro y la garantía de todo. Él no solo nos llama, Él nos sostiene. No solo nos envía, camina con nosotros. No solo promete recompensa, asegura su presencia en el proceso. Tal vez el camino sea exigente. Tal vez el esfuerzo sea constante. Tal vez la espera sea larga. Habrá días de cansancio. Habrá momentos de duda. Habrá temporadas en las que el fruto no sea evidente. Pero incluso en esos momentos, la fidelidad nunca es en vano. Porque el llamado vale la pena. Vale la pena cuando el sacrificio parece alto. Vale la pena cuando el reconocimiento es escaso. Vale la pena cuando solo Dios ve el esfuerzo escondido. Que podamos servir con disciplina, aun cuando nadie esté mirando. Que podamos correr con integridad, aun cuando el camino sea difícil. Que podamos sembrar con paciencia, aun cuando la cosecha tarde en llegar. Y que, en medio de nuestra humanidad frágil, recordemos esta verdad inquebrantable que sostiene el alma. Si somos infieles, Él permanece fiel. Nuestra debilidad no cancela su carácter. Nuestros tropiezos no anulan su propósito. Nuestra fragilidad no limita su fidelidad. Porque el ministerio no descansa solo en nuestra fuerza, sino en la fidelidad eterna de aquel que nos llamó. Y aquel que llama, también capacita. Y aquel que promete, también cumple. Por eso seguimos adelante. No por confianza en nosotros mismos, sino por confianza en Él.